Bien, pues vamos con nuestra primera nota que es Irán contra Donald Trump. ¿Qué ha cambiado después de 12 días de conflicto? Que como vimos se llegó a un acuerdo para un cese al fuego, algún tipo de paz. Pues lo que sucedió en los días más recientes es que las autoridades religiosas de Irán emitieron algo que se llama fatwa o fetua, que es básicamente como una orden que se da a todos los musulmanes. Obviamente no es tan sencillo como esto, ahorita vamos a entrar un poco más a fondo, pero en general es como una orden que se emite que le dice a todos los musulmanes qué deben de hacer ante algún tipo de situación y en algunos casos, aunque esto es muy raro, pero este es un ejemplo, qué deben de hacer ante cierto tipo de personas. Pudiéramos compararlo para tratar de entenderlo, aunque no es una comparación perfecta, pudiéramos compararlo con las llamadas que hacía el Vaticano para las cruzadas hace muchísimos siglos, ¿no? Que era una llamada a toda la comunidad religiosa a tomar acción en una cierta situación específica. Vamos a ver exactamente qué es esto de una fatua. Vamos a ponernos por acá. Aquí vemos que una fatua o fetua básicamente es un pronunciamiento que hace una autoridad religiosa islámica que toda la comunidad religiosa debe de acatar. Vamos a tratar de darle un poco más de profundidad en este aspecto. No existe una autoridad centralizada dentro del Islam como si lo existe, por ejemplo, para la Iglesia Católica, que es el Vaticano, específicamente la figura del Papa. Entonces, en el Islam no es tan fácil que alguien tenga la última palabra. A final de cuentas, pueden existir algunas fetuas o fatuas que se contradigan entre sí. Pero para eso existen consensos y la gran diferencia es cuando se emite en un país cuya ley está basada en la ley religiosa, en la ley sharia, o cuando un país tiene una constitución secular, pero es mayoría islámico. En un país que sea mayoría islámico, pues realmente no es como algo que estés legalmente obligado a hacer si se emite una fetua, una fatwa para algún tema. Es una obligación moral o religiosa, pero no legal. En el caso de los países cuyo sistema legal está basado en la religión, o sea, los países con ley sharia, Irán es un ejemplo, ahí sí es una obligación tanto religiosa, moral, como una obligación legal. En este caso, tendríamos que darle todavía otra distinción y es el detalle de que existen dos grandes ramas del Islam, que son los suníes y los chiitas. Los chiitas son la minoría y de hecho el único país importante con una mayoría chiita es Irán. Entonces, esta fetua que se emite es, digamos que, más probable que solamente se la tomen en serio los chiitas y específicamente los chiitas de Irán, porque son un país cuyas leyes están basadas en esta autoridad religiosa y en esta autoridad chiita. Algunos suníes se pueden unir a esta causa, pero digamos que sienten mucho menos obligación porque son un ala distinta del Islam. Perfecto. Entonces, ¿esta es una fatua o una fetua? Bueno, ¿y qué dice esta que se emitió? Dice que se debe de atacar a Donald Trump. Aquí vemos que se llama un enemigo de Dios y por lo tanto nos da a entender que comete un crimen muy específico, de una palabra que voy a batallar bastante para pronunciar, pero lo tenemos por aquí, muharib. Probablemente lo estoy diciendo muy mal, pero no importa. Se le da este delito a Donald Trump y a las autoridades que han estado atacando a Irán de muharib. ¿Y cuál es la pena que conlleva este delito? Pues eliminar a esta persona. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es que las autoridades religiosas de Irán emiten una, pues no es una recomendación, emiten una orden a toda su comunidad religiosa que lo que deben de hacer moralmente, que lo correcto, conforme a su religión, es usar todos los medios posibles para llegar al fin de castigar a Donald Trump por haber atacado al régimen iraní y el castigo que se recomienda en este caso es eliminar al presidente de Estados Unidos. Pues es algo bastante fuerte que decir, sobre todo si tomamos en cuenta que estas fetuas o fatwas, sí, hay muchísimas todos los años, pero es muy raro que tengan como blanco a una persona particular. Y sobre todo cuando el castigo es tan grave, tan fuerte como el que estamos viendo aquí.
pudiéramos hablar de un caso que se ha estado mencionando mucho, un caso reciente, o bueno, no tan reciente, pero al menos un caso previo, en el cual en 1989 se emitió una fatwa como esta, contra un escritor que se llamaba o se llama Salman Rushdie. Probablemente así no se pronuncia. Pero bueno, contra Salman Rushdie, que era un escritor británico, publica una novela que tenía fuertes críticas contra el Islam. Entonces, el ayatollah de ese tiempo, el ayatollah Khomeini, emite una fatwa básicamente igual a la que se está emitiendo contra Donald Trump, en la cual la orden que se da a la comunidad islámica es la de eliminar a este escritor. Y este escritor no ha podido volver a la vida pública desde entonces. Inclusive 20 años después de que se emitió esta fatwa, cuando trató de volver a integrarse a la vida normal, a salir en público y etcétera, fue apuñalado en un escenario, en una presentación que tuvo en la ciudad de Nueva York, 20 años después. Quiere decir que obviamente la gente, la comunidad religiosa, islámica en este caso, pues sí se toma muy, muy en serio este tipo de cosas. Entonces, pues podemos darnos cuenta de hasta dónde podría llegar esto, amenazando en este caso la seguridad de Donald Trump. Y ahora, queremos ser honestos en este caso. Donald Trump tiene demasiada seguridad, es el presidente de Estados Unidos, probablemente es la persona más resguardada de todo el planeta. Lo que se nos hace más interesante a nosotros no es tanto si se pueda llevar a cabo esta fatwa o no. Lo que se nos hace más interesante en este caso es qué papel está jugando el régimen de los mulas, el régimen islámico de Irán, el ayatollah, básicamente, qué papel o qué carta está tratando de jugar en esta situación. Como habíamos reportado ya previamente, lo importante para poder entender qué está pasando aquí es entender los intereses de cada uno de los involucrados. Y el interés número uno de Irán es sobrevivir. El interés de su clase política es evitar un cambio de régimen. Y para esto tienen que mostrarse fuertes ante su población, sobre todo después de haber sufrido las derrotas militares que sufrieron, porque aunque sí se llegó a una paz o un alto al fuego, que probablemente va a ser muy frágil, pero aunque sí se llegó a este alto al fuego sin que Irán sufriera más daños, definitivamente Irán salió peor librado de lo que lo hizo Israel y sobre todo de lo que lo hizo Estados Unidos. Además, hay que tomar en cuenta que el régimen iraní es un régimen muy totalitario, muy represivo y no es popular para su población. Entonces, en el momento en el que la misma población iraní sienta debilidad de sus propios líderes, están corriendo el riesgo de que la población se levante y trate de quitarlos del poder, que de por sí no estaban contentos con ellos. Entonces hay que demostrar este poder del régimen, no tanto hacia afuera, aunque sí es importante, sino también hacia su propia población. El hecho de emitir estas recomendaciones o estas órdenes religiosas, como los fatwas, tratan de capitalizar en una parte que la población de Irán no va a cuestionar, que es su fe. Quizás no tengan tanta fe en el régimen, pero sí, obviamente, en su religión. Y si su religión ahora les está llamando a estar el doble en contra de Estados Unidos y de sus líderes, pues probablemente lo van a hacer y lo van a adoptar. Aquí, otro punto bastante interesante sería cómo esto puede debilitar la muy frágil paz que se había logrado en Medio Oriente. Y esto es porque cualquier ataque que se realice contra Donald Trump, cualquier atentado o cualquier sospecha de que hay un ataque que se puede realizar contra Donald Trump o contra algún otro funcionario de Estados Unidos, va a provocar una reacción inmediata del ejército estadounidense contra Irán, que es algo que Irán debería querer evitar porque sabe que no puede ganar una guerra contra Estados Unidos. Entonces, ese punto va a ser muy interesante. Y aquí nos podríamos poner un poco conspiranoicos en otro tema. También se ha estado preparando bastante el terreno para que se realice un atentado de Irán contra Estados Unidos, que realmente no lo realice Irán, o sea, que realmente Irán no sea el que haya realizado el atentado, pero que se culpe a Irán por cualquier evento que pueda suceder y entonces se dé una excusa para que Estados Unidos entre de nuevo a este conflicto. ¿Quién podría estar interesado en hacer esto? ¿Quién podría estar interesado en hacer algún tipo de atentado, algún tipo de ataque contra Estados Unidos, al que después
se le adjudica la culpa a un estado del Medio Oriente y eso justifica que entre el ejército estadounidense a ese país. Quizás eso te suena muy similar a algo que ya sucedió antes, pero no lo vamos a decir qué es porque esas son conspiraciones y no creemos en ellas. Pero bueno, pues podría ser Israel, que obviamente tiene un gran interés en derrocar el régimen de los mulas en Irán y por lo tanto, pues Estados Unidos le podría ayudar mucho en ese aspecto si es que entrara de nuevo contra Irán, o podrían ser inclusive algunas facciones políticas dentro de Estados Unidos, las personas que se benefician económicamente de este tipo de conflictos. Inclusive vimos algunos documentos publicados en donde ya están advirtiendo que si alguien dice que un atentado en Estados Unidos realmente no fue culpa de Irán, esas personas deben de ser censuradas. Pues como que se están adelantando un poquito al hecho de que esto suceda y quieren callar de antemano, quieren callar desde antes de que puedan hablar a las personas que pudieran levantar la voz. Pero tenemos que decir que también estamos viendo una intención pues bastante hostil por parte de Irán con esta fetua. Entonces realmente esto ya está muy complicado. Sin embargo, queremos regresar a lo que no es tan complicado de entender. El único interés, el interés número uno del régimen en Irán es sobrevivir. Y para esto tiene que proyectar esta fuerza hacia su propia población para evitar que se levanten contra ellos. Hasta ahí podemos entender qué motiva esta fetua. Si esto se traduce en un atentado contra cualquier parte de la clase política de Estados Unidos, sería la peor decisión que Irán hubiera tomado, porque inmediatamente van a intervenirlos y eso garantizaría que este régimen no va a sobrevivir. Lo que sí vemos también es que no cualquier atentado en Estados Unidos inmediatamente deberíamos asumir que fue realizado por Irán, aunque Estados Unidos e Israel lo digan, porque lo han hecho antes y porque tienen mucho interés en que la población de Estados Unidos crea que está bien volver a entrar a una guerra en Medio Oriente. Lo vimos en 2001.